buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la secretaria general, la maestra Sara Miss Palma León, por darnos la oportunidad de estar en contacto con ustedes y este espacio, asimismo a Eduardo y a Rafael del canal Yus Multimedia, del seminario, a Carlos Velasquillo, a Pau y nuestra consentida maestra Amparo Apolinar. Todos ellos nos apoyan en hacer posible este programa y estar con ustedes cada semana. El día de hoy estamos muy contentos, agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación la maestra Angélica Cuevas Martínez, destacada maestra de la facultad, y vamos a tratar con ella un tema muy importante, yo no sé si delicado, pero importante sí, el que hemos intitulado La importancia de la protección de los datos personales, algo que escuchamos casi todos los días, pero no sabemos con precisión a qué se refiere. Pero antes de iniciar nuestra charla con la maestra Angélica, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo para que nos dé una breve síntesis curricular, por favor. Claro que sí, doctora. La maestra Angélica Cuevas Martínez realizó sus estudios de maestría y licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas con mención honorífica. Actualmente se encuentra consolidando sus trabajos de investigación doctoral de la División de Estudios de Posgrado y la Barra Nacional de Abogados con el tema Gobierno Abierto y el Derecho a la Buena Administración Pública. En el ámbito académico cuenta con 14 años de experiencia en la formación de estudiantes, tanto a nivel de posgrado como licenciatura en los sistemas de educación abierto y a distancia, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de impartir cursos regulares, diplomados y cursos de especialización vinculados a temas de derechos humanos, derecho de acceso a la información y protección de datos personales. En el ámbito de la investigación y desarrollo editorial, coordinó los trabajos de integración de la publicación Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción, Reflexiones desde la Contraloría General, tomos 1 y 2, publicación que tuvo el respaldo de la Embajada Británica en México a través de los fondos de sustentabilidad y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el ámbito profesional se ha desempeñado en diversos cargos. Destacamos el de subdirectora del Mecanismo de Prevención de la Tortura y secretaria particular del Tercer Visitador General, ambos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como asesora del Contralor General en materia de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en el órgano de control interno del Gobierno de la Ciudad de México, y directora general de Contralorías Ciudadanas en el mismo órgano. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Como ven, muy joven, pero una experiencia fenomenal. Entonces vamos a iniciar nuestra conversación. Lo primero que te vamos a pedir, querida Angélica, es ¿qué vamos a entender por protección de los datos personales? O mejor dicho, preguntaría, ¿qué es lo que incluye cuando hablamos de protección de datos personales? Sí, bueno, primero que nada agradecerles. Doctora, usted sabe que la quiero muchísimo. Me ha acompañado desde que entré a la facultad y me da mucho sentimiento estar aquí, un sentimiento de gratitud estar con usted. Bueno, hablar de datos personales, usted decía, no sé si es importante o delicado, yo creo que ambas. Mire, desafortunadamente en el correr de la vida cotidiana, en el trabajo que llevamos dentro de la sociedad, pues nos han llenado de muchas formalidades en las que como ciudadanos obviamos, que es el famoso aviso de privacidad. Que uno va a contratar algo, aviso de privacidad, entonces ya nada más pone palomitas y entonces empieza a haber ahí problemas. Los datos personales son toda aquella información que hacen identificable o identifican a una persona, de manera directa o indirecta. Entonces yo les decía a mis alumnos, si yo me voy al Metro Copilco, que está aquí cerquita, ¿no? Y empiezo a gritar, Angélica Cuevas, ¿no? Y estoy como loca, pues no quedaré como otra cosa como la loca que está gritando en Copilco. El problema es cuando yo digo, la maestra Angélica Cuevas de la Facultad de Derecho de la universidad,
Y entonces como que dicen, bueno, si los googlean, dicen los alumnos, si nos estoquean, pues me pueden identificar. Y entonces empieza a haber alguna repercusión, puede ser positiva o negativa, porque incluso, por ejemplo, un dato personal es en nuestros títulos de licenciatura la mención honorífica. Y ustedes dirían, pues estarían muy contentos de decir que tienen mención, pero ¿qué tal que entonces encuentran a alguien donde dicen, claro que sí, porque es un ñoño, porque es un nerd, y entonces el comentario en positivo puede cambiar a un comentario negativo, o al revés, sacó 6, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, uno no sabe qué circunstancias ocurrieron para tener alguna calificación, incluso hasta reprobatoria, cualquiera que ésta sea. Entonces, los datos personales son información que te identifican y que de alguna manera trasciende en el ámbito privado de las personas. Cuando se habla de transparencia y datos personales, se pone un esquema, ¿no? Y entonces dicen, aquí de este lado tenemos transparencia y aquí datos personales. La luz tendría que estar aquí. Y en medida que va llegando a datos personales debe de ser oscuro, porque la gente no tiene que saber información de la vida o de la esfera privada de las personas. No es que entonces los servidores públicos, bueno, el servidor público desempeña una función y sus datos no son todos, son los que tienen que ver con su función. Claro que vamos a saber su nombre, pero no su domicilio particular, sino su domicilio laboral. Entonces, esa distinción hace las veces que uno tendría que tener mucho cuidado acerca de los datos personales. Yo sé que nos han bombardeado, pero también ahorita el uso de redes, de dispositivos, todo se hace electrónico, pues los datos andan en todos lados, con independencia de las irregularidades, ¿no? Que si ya vendieron el padrón de electores, que si entonces, bueno, pero son irregularidades. En la parte regular, en lo que estamos obligados, tanto público como privado, están regulados. No solamente es gobierno quien tiene obligación de cuidarlos, de vigilar, digamos, el debido trato que deben de tener, sino también los particulares, también la compañía de los tecolotes, también la compañía Color de Rosa, todos ellos tienen datos personales y no podrían eximir diciendo, pues es que yo soy privado, ¿no? ¿No? Todos inciden. En este sentido, maestra, y conforme a lo que nos refería respecto a qué vamos a incluir dentro de datos personales, ¿podemos hacer una clasificación de esos datos? Es decir, lo que usted nos refería con esta luz, ¿no? A medida que te vayas acercando a datos personales, pues va a haber ciertas restricciones. ¿Eso nos daría oportunidad de hablar de clasificación de estos datos personales? Mira, los datos personales los puedes identificar en función de la afectación que tiene a la vida privada. Pero hay unos principios que los regulan, que ahorita te los cuento, que dicen, a ver, si yo voy a inscribirme a la facultad, no me tendrían que preguntar determinadas cuestiones. ¿Por qué? Porque no son necesarias para la inscripción. Algo que no sé si les ha pasado, pero cuando va uno a consulta particular, pone ahí su nombre, su dirección, y siempre ponen una religión, como si la religión tuviera que ver con cómo lo va a tratar el médico. Ajá, no sé si van a sacar la Biblia, el Corán, no lo sé. Eso es un dato innecesario para la función que va a hacer. Entiendo los antecedentes médicos de la familia, ¿no? Que si el abuelito tuvo esto, que si eso se entiende por el seguimiento a la salud, pero una cuestión religiosa, y lo he visto mucho, y no lo cambian. Algunos me decían, bueno, es que hay que saber por aquellas religiones donde no permiten, por ejemplo, que haya transferencia de sangre. Ah, bueno, pero pues en una consulta privada pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces tienen como un alcance. Entonces, los datos personales como el global, pero hay datos que son como muy sensibles. Esos ni siquiera podrías darlos. Que si tu preferencia sexual, que si tu preferencia política, cuestiones médicas, no son necesarias. Te quiero contar que había en un trabajo una persona que tenía una enfermedad delicada y entonces me dice, que necesito hablar con usted. Bueno, le quiero contar que tengo esto y esto. Bueno, no me va a preguntar más. Le digo, pues para el ejercicio de tu trabajo no es necesario.
qué bueno que me lo comentas, imagino que me lo haces porque vas a ir a tratamientos, porque uno tendría que ser más flexible. Pero yo no hace diferencia en su trabajo, en la calidad o el desarrollo de su trabajo, tener ese tipo de información o la preferencia sexual. Pues eso no me importa, es una persona y es una persona que yo evalúo en razón de su competencia, no de sus gustos. Claro. ¿No? Entonces, en ese entendido, los datos personales como el general, pero hay datos sensibles que a lo mejor en algún momento sí son necesarios, pero que tendrían que tener el doble de cuidado, porque la afectación sería más grave. Aquí, maestra, ahorita que usted estaba narrando el caso, se me viene a cuando los alumnos que son aceptados, bueno, aunque yo como facultad tengo un sistema de protección de esos datos, pero luego el alumno sube su ficha con todo, ¿no? Ajá, sí. Hay unos que tienen el cuidado a lo mejor solo tapar el número de cuenta, ¿no? O la dirección, pero hay otros que así con todo, y entonces en ese sentido, es decir... ¿Hasta qué grado? Exacto. Si es son tu información, tú puedes hacer lo que quieras. Si yo puedo poner, le voy a dar mi data. Tengo 41 años y todo. No tengo problema que lo dé yo. El problema es que me dijera Carlos, no, pues a mí me invitó a su cumpleaños número 41, ¿no? Y yo, híjole, pues me habían calculado menos edad, ¿no? Bueno, pero hay una distinción. Ahora, lo grave es que te roban la información y entonces al rato es que te abrieron cuentas, hay información que te posibilita ser sujeto de algún hecho delictivo, cualquiera que sea, y no necesariamente ejecutado, porque luego tienen mucha información y te hablan, ¿no? Y entonces así asado, empieza a coincidir, ¿no? Entonces habría que tener mucho cuidado. La gente que nos dedicamos a estas áreas, híjole, somos paranoicos, ¿no? Y son recomendaciones generales. Por ejemplo, yo tengo niñas. Jamás de los jamases van a ver una foto mía con mis hijas, ¿no? A lo mejor de espaldas, si me quiero ver muy presumida, y digo, a ver, miren, aquí está, ¿no? Claro. Pero incluso los logos de las escuelas, porque salen de las escuelas y entonces se ven los logos, incluso, hay que tener cuidado con la imagen de los niños que están en traje de baño, y uno diría, no sean exagerados. No, el problema no eres tú, el problema es quién usa esa información. Y entonces te roban la foto del Face para abrirte otro Face y estafar a todos tus círculos cercanos. Pues uno como que dice, híjole, ¿hasta qué grado yo puedo subir esa información? Pero ahorita que comentabas esto, y me vino a la mente, pero tú conoces el hecho, Carlos, también. En algún momento nosotros invitamos a un maestro español que se dedica a estas cosas indirectamente, ¿no? Se dedica a la publicidad. Entonces, precisamente a partir de esa publicación de los datos personales, de la carta de aceptación en donde vienen los datos personalísimos, ¿no? Tu dirección, tu número de cuenta y todo eso, pues les demostró que es muy fácil detectar. Entonces empezó a presentar fotografías de las casas. Sí. No, el impacto que tuvieron fue mayúsculo, porque no son conscientes. O sea, yo creo que los jóvenes ahora no son conscientes de la información que están dando, ¿no? Es decir, tú ves, no todos, algunos, ¿no? Casi te dan un relato de su día a día o del acontecer, con los riesgos que esto implica. Y no solamente hablando de la carta de aceptación, sino hemos visto que publica también, por ejemplo, su horario, ¿no? Con los maestros, los salones, que yo creo que ahí lo que pasa es que no son conscientes que es una información privada o que debían de resguardar, pero que como están tan acostumbrados a esto de las redes sociales, pues ya se vuelve como el diario que hace 800 años hacías en una libreta, ¿no? Casi nos presentan todo lo que hacen todos los días, ¿no? Con los riesgos que esto implica, porque además cuando vayas a un trabajo, pues ahí ahora ya también te van a buscar, ¿no? Pues ya vieron que con el problema de las preguntas, ¿no? De la titular de la institución educativa que iba a sacar el parámetro de las preguntas para los presidenciables, sacaron su vida en redes, ¿no? Y aunque se dijo que es independiente, y sí,
muy probablemente al ser muy académica ella, pudo haber separado muy bien su actuar con su vida, de laboral con su vida privada, pues se la comieron, ¿no? Me parece que los alumnos sí lo tienen ubicado, pero no el alcance. Creo que el alcance es lo que está mal. Yo pienso que si tienen sus faces y entonces ponen ahí mi horario, donde como, todo, está muy bien siempre y cuando vigiles quién puede tener acceso a esa información. Porque a lo mejor en tu círculo cercano, pues no hay tanto problema. Ya ahora los chats familiares son comunes en los teléfonos, ¿no? Y entonces ahí ponemos todo, pero sabemos que esa información solo la tienen ese grupo. Si tú eres muy consciente del alcance de esas amistades que tienes en el Face, por ejemplo, pues está bien. Pero si no, pues hasta que no te den un susto respecto de la información, ¿eh? Y ni siquiera es así, pues la gente, pues no toda la gente es buena, ¿no? Y entonces se aprovechan mucho de la información que existe. Hemos escuchado muchas veces, ya me hackearon el Face, a veces el hackeo no es que hayan entrado a tu cuenta, es que te abrieron una cuenta paralela, robaron tu identidad y como también sabes quiénes son tus amigos, a tus amigos, oye, préstame de a 1,000 pesos, ¿no? Sí. Y sacan una lana y dices, bueno, ahí también quien lo recibe, a ver, pues le hablo, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, hoy desafortunadamente un maestro de nuestra área le pasó esto. Sí. Nos tenemos que ir a un corte, porque si no nos van a cortar. Y ahorita regresamos con ustedes. Estamos hablando de la importancia de la protección de los datos personales con la maestra Angélica Cuevas Martínez. Vamos a dar paso a nuestra sesión de respuesta a las preguntas que quienes nos acompañan generosamente le hacen a nuestra invitada. Así es que, Carlos, por favor. Claro que sí. Planteamos algunas de las inquietudes de quienes nos escuchan. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, mire, maestra Angélica, justamente entre los temas que ha tocado, algo que causa especial sorpresa es que nos pregunta Inar Sánchez. Buenas tardes, mi pregunta es ¿qué sucede con instituciones bancarias e incluso telefónicas pues hacen mal uso de los datos personales? Al grado que se llegan a dar casos de extorsión. Y bueno, justo creo que quizás los escuchas estén de acuerdo con nosotros. A veces es muy común que nos llamen y que nosotros catalogamos como spam, ¿no? Hay gente que no sabemos que le estamos dando nuestros datos. Uh-huh. Mira, es muy común y en muchas de las ocasiones uno es medio el responsable. En los avisos de privacidad hay un rubro que dice transferencia a terceros. Entonces, efectivamente tus datos personales los utilizan, ¿no? Tu nombre, tu dirección, todo eso, el banco. Pero hay una casilla que dice transferencia de datos y la transferencia implica que puede compartir parte de los datos con otras instituciones de crédito. Uh-huh. A veces cuando abres una tarjeta de crédito en una tienda departamental, vienen los cuadritos. Una de ellas dice transferencia. La de transferencia, si no la pones, te brindan el servicio, pero a veces es uno quien autoriza eso. ¿Cómo se hace? Bueno, los datos personales tienen sus derechos que nosotros denominamos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces se puede ir a la institución donde están hablando para decir, oiga, yo ya no quiero que me estén hablando, quiero, por ejemplo, oponerme o requiero cancelar estos datos. Entonces eso sucede, incluso en los correos. A veces estos que son de propaganda es cuando nosotros los damos de alta y hasta abajo dice, ¿cómo dice? Un cisco, como decir, para estar fuera de la base de datos de esos correos, le apachurras y entonces te dan de baja. En los casos fáciles. En nosotros te ponen, quiero dar de baja, pero a ver, dígame por qué. ¿Por qué no? Confírmeme el correo. Bien laborioso, pero sí se puede. Ahora, en los casos donde tú no diste la autorización y te están haciendo mal uso, vas al INAI. Y entonces el INAI abre ahí investigación a ver qué está pasando con el mal uso de esos datos. Nosotros lo vimos, que lo iniciaron de oficio. ¿Se acuerdan que en la mañanera sacaron el dato de un teléfono de una periodista? De oficio entró el INAI a ver qué está pasando. Porque no se pueden dar. Esta contestación ahí sí muy en desacuerdo, decir, bueno, pues que cambie el teléfono, no, a ver,
que lo cambie o no lo cambie, esa es mi decisión, pero de un inicio usted no pudo decir cuál era mi teléfono. ¿Por qué? Pues porque yo no quise. Oiga, es que está en otros medios, porque creo que ese fue el argumento, que estaba en otros portales. Pues qué bueno que esté en otros portales, pero usted a título personal no puede darlo porque yo no autoricé que se diera. Entonces, eso sí sucede. Y luego también a veces dicen, es que pasa mucho con personas adultas mayores. Pasa con jóvenes, con adultos mayores. Es muy generalizado. Pero insisto, es un tema de la cotidianidad de la vida, de todo rápido, sí, luego las aplicaciones son mañosas, porque dicen, no me dejan hacer el trámite. Es que para no autorizarlo te manda a otra página y entonces tú dices, ya, bueno, ya lo que sea, sí, acepto, y ya, ¿no? Claro. Sí, entonces eso sí sucede mucho. Ujú. Es muy común. Ujú. Y te digo, la mayor parte de las veces uno es quien no... Presta atención, ¿no? Pues sí, por la rapidez yo también lo he hecho y me ha tocado dar debajo un montón de datos y correos y de todo, ¿no? Me hablan para ofrecerme tarjetas de crédito que Ujú. nunca he pedido, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando abrí alguna cuenta autoricé la transferencia. Y entonces en esa autorización pues dice, pues, ¿qué tal que, permítame la expresión, que chicle y pega y agarra la tarjeta y uno está endeudado con el banco, porque no deja de ser un negocio. Claro. Entonces van a intentarlo, ¿no? Ahora, están muy regulados. Hay dos regulaciones. Está la de sujetos obligados, entiéndase casi todo gobierno, por dar una generalidad, servicio público, todo lo que tiene que ver con gubernamental. Y por el otro lado tenemos la parte privada. Todos los privados también tienen un montón de datos y tampoco pueden hacer uso como se les antoje. Están regulados porque también se tienen que hacer cargo de esa información. Uno diría, a ver qué impacto. Yo le comentaba a la doctora que hay una práctica muy común y ahí tú ves la afectación. Hay personas que están con enfermedades terminales, vivas, pero con enfermedades terminales. Y llegan a ofrecer a su domicilio, a sus contactos privados, particulares, servicios funerarios. Entonces la persona ni se ha muerto, la persona está sufriendo un trance muy complejo para que todavía tengas tú que recibir, porque no es un montón de compañías que te dicen, ahora que se muera le puedo ofrecer, oiga, pues hoy estoy viviendo, déjeme vivir lo que me queda y luego me preocupo, ¿no? Tuve el asunto muy cercano ahí de una persona que falleció en un accidente automovilístico y la familia se entera porque ofrecieron los servicios médicos, funerarios, y dice, pues, ¿cómo? Si lo acabo de ver. No, pues no, mire, aquí está su credencial de lector, ¿Y usted quién es? Pues la funeraria perengana de tal. Pues a buscar a Ministerio Público a ver si estaba la persona. Y sí estaba. Lo pronto es que sí estaba, pero esa localización tendría que ser por una autoridad, no por un privado. Entonces, uno diría, es el negocio, sí, pero pues también está la parte del ser humano. Y la persona no puede andar recibiendo ese tipo de llamadas. Porque lo peor es que no le ofrece un servicio, sino como fue una transferencia pues ilegal. Pues entonces la funeraria perengana, sutana, servicios médicos paliativos, no tienen idea. Y digo, ¿qué necesidad de la persona y de la familia de andarlo recibiendo? Como si la familia que tuviera un enfermo terminal no lo tuviera claro. Antes, después, lo tendrá que hacer, pero no al tiempo de el antojo de un tercero, ¿no? Y es bien grave, porque son instituciones de salud, son instituciones privadas, los de laboratorios, claro. Y uno dice, ¿en dónde está el límite? Porque pues ellos venden servicios, claro que lo tienen que hacer, pero no a costa pues del sufrimiento de otro, ¿no? Y son datos personales. Ahora, nosotros lo vemos con el dinero, ¿no? Esto que piden dinero, todo, bueno, hay un robo de identidad, pero cuando el robo es de datos personales, hay certeza de la persona, y como, ¿por qué tendrían que saber qué enfermedad tiene? Claro. Entonces, pues sí es delicado. Lo mismo
que espero que no nos censuren, que en la mañanera, o sea, es incorrecto, aunque todo mundo lo sepa, el servidor público no se puede pronunciar respecto de alguien sin la autorización, porque claro que se puede hacer, hay dos deberes, el consentimiento y la protección. Entonces, si yo pido consentimiento, bueno, y lo tengo, pues bueno, el papelito, pero si no lo tengo, como, ¿por qué tendría yo que darlo? No queda, claro. A veces en los cursos cuento una historia que la voy a resumir mucho, ¿no? Sé que estaban las personas de servicios, ¿cómo es? La contratación, recursos humanos, ¿no? Y entonces están los papeles, los movimientos, todo, y se llegan a tomar el cafecito en la mañana. Y entonces de reojo ve los papeles, oye, ¿estás haciendo tal movimiento? La persona que tomó su curso, mal hecho, pero lo tomó, no te puedo contar, coge los papeles. Pero es que desde el momento en el que los papeles no están guardados en una gaveta, pues puede ocurrir eso. Y la afectación es muy grave, porque qué tal que es un movimiento de pensión, y entonces si el sutano o la sutana se van a casar y le van a dar una pensión, dicen, pero está poniendo el cuerno. ¿Y qué tal que las pensiones más bien es por los papás? No es que tuviera otro compromiso de índole marital, sino que más bien pueden estar los papás. Y entonces uno diría, a ver, ¿y a poco un papá pide pensión? Mire, la experiencia me dice que 1 de cada 1000. Los papás generalmente no solicitan pensión, es muy raro. Incluso ya en la plática cotidiana prefieren pedir limosna que pedirle pensión a un hijo. Es un tema cultural, pero existe. Y si esa información sale, pues hace afectación de la persona que ni siquiera estaba enterada que sus papeles estaban ahí. Entonces, sí es muy delicado y a veces uno dice, pero qué exagerado. No, pues sí, porque es la vida de las personas. Y si la persona no quiere decir, ¿por qué tendrían que ventilarlo, no? Entonces, eso también sucede. Claro. Sí, además no sabes, pensaba yo en los documentos, ¿no? No sabes quién entra o quién lee o cuáles son los intereses, o en una conversación que no sabemos quién está escuchando, ¿no? Ya sé. Tenemos un meme muy común en las personas que nos dedicamos a datos. Dice, tú haces toda la protección y está la persona testando, y en la otra imagen, el de la papelería envolviéndote tu cartulina con una copia del INE. Dices, ¡ay, qué barbaridad! Bueno, es que él no tomó datos personales. Pero también uno tendría que estar muy vivo ahí, ver dónde está mi INE. Ahora, las INEs ahora también ya son muy, también tienes facultad de no poner tu domicilio. O sea, sí hay cosas que han cambiado en positivo. Alguien también una vez me dijo, oiga, pero es que cualquiera puede pedir un acta de nacimiento. A ver, sí, pero ya el acta tiene muchos datos que están en versión pública. Y además el acta por sí sola no te da nada. Requieres algún otro documento que para solicitar, no sé, un crédito, otro documento. El acta por sí sola no hace nada. Es un registro público donde tendría que darse. Y es, digamos, sí tendrías que llevar otros datos registrales para que te la den, ¿no? Pero se la dan a quien sea, sí, insisto, pero el acta por sí misma, pues actualmente ya no tiene tantos datos. O sea, son los datos generales. Sí. Y quien la solicita tiene también conocimiento de los datos registrales. Entonces, no puede ser cualquier persona, ¿no? Entonces, eso sí sucede. Sí, tenemos un siguiente cuestionamiento, porque es justo relacionado a lo que nos mencionaba hace unos momentos de los adultos mayores. En ese sentido, Rafael Bernal nos dice, bueno, y en el caso de las personas que llamamos comúnmente de tercera edad, es un hecho que existe un desconocimiento generalizado de la tecnología, y en este caso pues también de protección de datos. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar en cierto aspecto a ese desconocimiento, a que no exista más? A veces no me gustan las generalidades, ¿no? Porque luego ya hay, no, a ver, permíteme, yo te pido el Uber, oye, pero ahorita, ¿no? Yo creo que las generalizaciones tienen ahí un poco de particularidad. Creo que el tema es la tecnología.
el uso de la tecnología en general. Yo no me siento tan grande y luego les digo, a ver, revísenme el Instagram, ¿por qué no puedo ver las historias? Ay, no, maestra, pero mire, o al revés, le digo, no, mira, aquí, por aquí, ¿no? Creo que el problema con los datos personales y el mal uso de las tecnologías es que a veces también la misma tecnología no sabes el alcance. Entonces, por ejemplo, estas historias que se ponen en internet, si tú las quieres publicar, o bueno, ya salen con tu consentimiento, pero tienen un determinado periodo, no duran siempre, ¿no? Si quisieras que duraran siempre, tienes otra configuración. Entonces creo que lo que sucede es la falta de pericia en el uso de las aplicaciones, cualquiera que ésta sea. Incluso les voy a decir algo que uno se vuelve medio friki, ¿no? Pero, no sé si lo han hecho, pero yo cuando entro en las aplicaciones, la primera vez que entro, pongo mi contraseña mal. Si es la institución, no me va a dar acceso. En el cajero, tampoco se te bloquea la tarjeta, Pon tu NIP mal. Te va a dejar avanzar, pero ya cuando llega a la disposición, por ejemplo, de efectivo, te va a decir, ¿y cuál era su contraseña? Porque no es. Entonces ya la pones correcto. Y entonces tú ya sabes que tus datos no se los están robando. Porque ahí se lo roban a la mala, ¿no? Cuando te roban el NIP. Ponlo, no te pasa nada, no se bloquea tu tarjeta. Pero tienes certeza que el sitio que estás consultando, la aplicación que estás consultando, pues es la correcta. Porque solo el banco sabe cuál es tu clave. Pero es un tema de acostumbrarse. Me dicen, ahí estás bien intensa. Y yo, sí, pero es mi dinero. Entonces, sí busco muchas veces. Nunca guardo las cuentas, las contraseñas en el blog de notas. Ni en los teléfonos inteligentes tienes autorrellenado, algo así de contraseñas. Autocompletado. Autocompletado. Cosas muy delicadas, bancos, las actas de los alumnos. Nada de eso, porque cualquiera puede tener acceso, incluso en un descuido tuyo. A veces te puedes dejar la aplicación abierta, y no te das cuenta. Y entonces dices, híjole, pues sí fui yo. Muchas de los fraudes es porque uno da los datos. Entras a portales, bueno, voy a dar el nombre, pero porque es muy ilustrativo, ¿no? Dices, BBVA, pero a veces no dice BBVA, trae W en lugar de Bs. Entonces a la vista tú crees que es el sitio, porque todo es igualito. Y cuando vienes a ver, pues no es. Pero tú ya diste los datos en el inicio. Entonces, nosotros hacemos mucho juego de los datos. A ver, pues no me cuesta nada. ¿Qué te cuesta? ¿Medio minuto? 1 minuto. En lo que la vuelves a poner. Y es que el banco te da acceso. Solo que ya cuando vas a hacer la operación ya no te permite el siguiente paso. En el cajero igual. Uno pone la contraseña y dice, ¿qué quiere hacer? ¿Cuál es su cuenta? Y tú la pones. Quiero disponer de dinero. Y entonces vuelve a salir el letrero de ponga su contraseña bien. Entonces eso sirve mucho porque hay gente mala, ¿no? Pues sí. Hay gente que hace dinero pues de esto. Claro. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Ahora, también creo que hay 2 deberes sustanciales. Uno es la protección y otro es el consentimiento. Todo se puede dar, pero siempre y cuando exista consentimiento. Mientras en transparencia todo es público, en datos personales todo es confidencial, a menos que te den autorización de usarlo. Entonces, los sujetos obligados, por ejemplo, servicio público, tiene muchos datos personales. Esos jamás de los jamases se van a dar. No están ni siquiera sujetos a temporalidad. Dice, a ver, quiero saber el RFC de la maestra Angélica. ¿Que tiene la UNAM? Pues claro que lo tiene. ¿Por qué? Pues porque es académica, porque se le hace un pago. Claro que lo tiene. ¿Lo voy a dar? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque es un dato personal. El RFC a ti como externo no te sirve de nada. No, pues es que quiero ver si me conviene. No, pues haga sus búsquedas en otro lado. Pero no, la universidad te va a dar el RFC. Y no está sujeto a temporalidad. No es hasta que la maestra de clases siempre por siempre va a estar el registro y no lo voy a dar nunca. Porque pues es un privado. No lo tengo que dar. Entonces, creo que
ha hecho mucho trabajo en positivo el INAI. Las campañas hasta a veces ya nos chocan, ¿no? Escucharlas. Pero pues es un tema de conocimiento en la vida cotidiana, ¿no? Claro, aquí algo que usted decía es como hay que acostumbrarnos a, en este sentido, maestra, en cuanto al manejo justo de estos datos, podríamos aplicar ese acostumbrarnos también a que debo de poner yo mismo ciertas restricciones, es decir, está la autoridad pero tiene una función específica, ¿no? Entonces, si en este sentido, pues yo puedo tomar ciertas medidas, ¿no? Es decir, a lo mejor si voy a publicar mi carta de aceptación, ponerles estos candados, lo que usted decía, ¿no? Restringirlo a ciertos amigos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían ahí específicamente los retos en este manejo de datos? Yo creo que la vida cotidiana actual es muy rápida. Y como todo es tan rápido, a veces creo que la manera o la práctica adecuada es detenerse. Y entonces, a ver, ¿para quién voy a dar estos datos? ¿Qué me dice el aviso de privacidad? Y entonces ahí tú palomeas, no palomeas. Si ves que no puedes porque tienes muchas cosas que hacer que la generalidad, pues hazlo en otro momento. Y si ya de plano necesitas de manera urgente, porque incluso ahora te ofrecen descuentos, ¿no? Si está en la aplicación Perengana, le hacen el 25% de descuento en el consumo de ahorita. Y entonces tú rápido, porque el 25% es tentador, ¿no? Pues sí. Y entonces, ¿qué haces? Das a aceptar, bueno, cuando llegues a tu casa, revisa las condiciones. Y si la condición no te es favorable, cámbialo, porque puedes hacerlo. Y entonces dices, bueno, sí que me den el descuento, pero que no me llenen el correo de publicidad. O sea, sí que me digan las promociones de esa empresa, pero no la del vecino, o no de esa misma cadena, porque como son cadenas, entonces te mandan de toda la cadena. Creo que hacer el ajuste a tus necesidades, ¿no? Y insisto, yo también lo he hecho, ¿no? Si estás en la aplicación y en el momento, porque ya estás en la caja y luego tienes gente atrás, pues la pones, pero ya con calma revisas, híjole, pues qué tal que quito mejor ¿no? O qué tal que tal cosa, ¿no? Pero solo es detenerse a leerlo, a pensar que mucha de la información la encuentras en redes. Es más, yo lo he hecho mucho con mis alumnos. Yo en clases sí soy de las que, a ver, saquen el teléfono, ¿qué tal que les estoy diciendo alguna cosa mal? ¿Alguna sandez? Porque uno viene distraído, por lo que sea, revísenlo. Y entonces entran, o a ver, averígüenme tal cosa. No, sí, justo la clase pasada estábamos viendo el poder ejecutivo en Canadá y pongo en el mapa a un guapote, Justin Trudeau, ¿no? El primer ministro. Les juro que les dije, averígüenme cuánto mide Justin Trudeau. Rápidamente, 1.88. A ver cuánto medía Obama, tanto. Porque ¿se acuerdan de esa imagen que se hizo muy viral donde está Obama, Peña Nieto y Trudeau de nos bajamos, nos subimos, nos damos la mano, no nos damos? Decíamos que Peña Nieto pues no era tan chaparrito, pero en razón de los otros eran 20 centímetros de diferencia. Entonces, esos datos diría, ¿y cómo están en la red? Se los prometo que en menos de un minuto ya sabíamos cuánto venía Peña Nieto, cuánto venía Obama y cuánto venía. Entonces, todo ahorita está en la red y hay que hacer los ajustes adecuados, ¿no? Tenemos una sobreinformación, ¿no? La cuestión es primero saberla manejar, segundo tener cuidado, como nos has dicho, de qué información estamos proporcionando. Y la verdad es que ni leemos, ¿no? Siempre ya. Tenemos que es un formato y que ya con eso está bien. Pues como ven, es un tema que nos deja muchas cosas en el tintero. La maestra Alejandra Macías Estrella te manda un afectuoso saludo. Alejandra Bendaño, que también nos está acompañando, y a todos los que nos hicieron el favor de estar con nosotros el día de hoy. Les deseamos que la próxima semana en una nueva edición de su programa Societatis nos acompañen. Mil gracias, querida Angélica, por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos una linda semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias.